Sientes el peso invisible al cruzar el umbral de tu puerta, esa sutil densidad en el aire que oscurece la luz natural de tu propio hogar. Tu casa fue diseñada en los reinos celestiales para ser tu refugio, un santuario privado que la tradición milenaria llama Mikdash Me'at, un pequeño templo personal donde la paz y la presencia divina deben residir intactas. Sin embargo, hay momentos en los que notas que algo no está bien. El cansancio se acumula en tus hombros sin razón aparente. Los conflictos estallan por motivos triviales. Los objetos se rompen, las plantas se marchitan misteriosamente y la prosperidad, esa parnasá que tanto esfuerzo te cuesta construir, parece escurrirse entre tus dedos como agua en el desierto. No estás imaginando estas cosas. La sabiduría ancestral de la Cabala y las profundidades del Talmud nos enseñan que el mundo físico es apenas la piel superficial de una inmensa realidad espiritual, un océano de fuerzas invisibles donde las energías del pensamiento y la emoción humana tienen un impacto tangible, real y a menudo devastador. Existe una fuerza silenciosa que penetra los muros más gruesos y las cerraduras más fuertes, una fuerza nacida de la carencia ajena y del resentimiento, conocida desde los tiempos de los patriarcas como el mal de ojo, el Ayin Hará. Pero antes de sumergirnos en los misterios de cómo puedes levantar un muro impenetrable de luz y protección a tu alrededor, si sientes que tu alma resuena con estas verdades antiguas y deseas anclar esta sabiduría en tu vida, le invito a que dejes tu me gusta y te suscribas a este canal, uniéndote a nuestra comunidad de luz para que estas chispas de conocimiento sigan iluminando tu camino. Y antes de terminar este pensamiento, voy a dejar un enlace muy importante aquí en la descripción del video. Este enlace es para quien realmente quiere cambiar de vida y aprender el camino para ser millonario en 2026. Si quieres aprovechar esta oportunidad de alinear tu parnasá material con las leyes del éxito, haz clic en el enlace de la descripción ahora y mira todos los detalles. La envidia no es simplemente un sentimiento pasivo de tristeza por el éxito ajeno. En la visión del Zohar, el libro del esplendor, la envidia es una fuerza activa, una radiación espiritual destructiva. Cuando alguien mira tu hogar, tu familia, tu sonrisa o tu éxito con un corazón lleno de celos, esa mirada emite una energía que los sabios llaman Clipá, una cáscara de negatividad que viaja a través de las dimensiones y busca adherirse a tu luz. El Talmud, en el tratado de Baba Metzia, relata que el gran sabio Rab subió a un cementerio, utilizó su profunda visión espiritual para observar a los difuntos y declaró que 99 de cada 100 personas allí enterradas habían perdido la vida antes de tiempo a causa del mal de ojo, y solo una había partido por causas naturales. Esta asombrosa y sombría revelación no fue entregada para infundir miedo en tu corazón, sino para despertarte a la inmensa realidad del poder que tienen las miradas y los pensamientos de quienes te rodean, y más importante aún, para que tomes las riendas de tu propia defensa espiritual. Tu hogar no puede quedar desprotegido frente a las flechas invisibles de la negatividad humana. Imagina que tu vida es un hermoso jardín que has cultivado con lágrimas, oraciones y trabajo duro. ¿No dejarías la puerta abierta para que los animales salvajes destruyan tus flores durante la noche? Del mismo modo, no puedes dejar las ventanas de tu espíritu abiertas a la toxicidad del mundo exterior. Para comprender cómo bloquear esta energía destructiva, debes viajar en tu mente a la antigua ciudad mística de Tzfat, anidada en las montañas de Galilea, donde los grandes cabalistas del siglo XVI caminaban por calles empedradas desentrañando los secretos del universo. Allí vivía un hombre llamado Shlomo, un comerciante de telas cuya bondad era tan conocida como su inmensa riqueza. La casa de Shlomo era una mansión de piedra blanca con amplios ventanales que daban a la plaza principal, y dentro de ella la vida rebosaba de alegría, banquetes festivos y risas de niños. Shlomo era un hombre justo, daba tzedaká generosamente y su mesa siempre estaba abierta para los huérfanos y las viudas.
Sin embargo, su prosperidad y su felicidad visible comenzaron a atraer las miradas oscuras de aquellos que, en lugar de bendecir su éxito, resentían su propia pobreza interior. Lentamente una sombra se arrastró sobre la casa de Shlomo. Primero, los barcos que traían sus sedas más finas se hundieron en tormentas inexplicables, cortando su parnasá de raíz. Luego, una extraña enfermedad cayó sobre su familia, robando el color de las mejillas de sus hijos y silenciando las risas que antes llenaban los pasillos. Las copas de cristal de su comedor estallaban solas por las noches y un frío antinatural se instaló en las habitaciones, a pesar del cálido sol de Galilea. Desesperado y viendo cómo el imperio de su vida se desmoronaba en cenizas, Shlomo acudió a las puertas del gran sabio cabalista de la ciudad, buscando desesperadamente una respuesta en los mundos superiores. El anciano rabino, cuyos ojos parecían contener la luz misma de la Torá, lo escuchó en profundo silencio. No le recetó medicinas terrenales, ni le aconsejó nuevas rutas comerciales. El rabino simplemente le explicó a Shlomo que la arquitectura de su casa y la forma en que exhibía su luz habían invitado a la Yin Hará a sentarse a su mesa. Sus ventanas abiertas al mundo mostraban todo lo que poseía a personas cuyos corazones no estaban preparados para ver el éxito ajeno sin codiciarlo. El rabino le enseñó que la shefa, la abundancia divina, es como un flujo de agua pura que desciende del cielo, pero si esa agua fluye por conductos que están expuestos a la suciedad del mundo, se contamina antes de nutrir la tierra. La solución que el sabio le entregó no fue esconderse en la oscuridad, sino comprender que el Creador, bendito sea, ha colocado en el mundo físico antídotos perfectos, escudos vivientes que operan en frecuencias espirituales tan puras que la envidia y la negatividad se estrellan contra ellos y se disuelven en la nada. El rabino le reveló el profundo secreto del Perek Shirah, el antiguo texto que describe el cántico incesante que cada criatura de la naturaleza eleva hacia el cielo. Le explicó que los animales no son simples seres biológicos que deambulan por la tierra sin propósito. Son vasijas de energía pura, almas inocentes cuyas nesamos, sus chispas vitales, están conectadas directamente con la fuente de la creación sin la interferencia del ego humano, el orgullo o la malicia. La envidia es una creación exclusivamente humana. Surge del ego, de la ilusión de la separación y de la creencia errónea de que la bendición de otra persona disminuye la propia. Los animales, en su estado puro de existencia, no conocen la envidia. Viven en un estado perpetuo de gesed, de gracia y presencia absoluta. Cuando traes a ciertos animales a tu espacio vital, no solo estás adoptando una mascota, estás introduciendo un ancla de pureza que altera la estructura electromagnética y espiritual de tu hogar. La energía del mal de ojo es densa, pesada y de baja vibración. Funciona como una frecuencia de radio distorsionada que busca sintonizar con tus propios miedos o debilidades para hacer daño. Pero la vibración que emiten ciertos animales es tan alta, tan limpia y tan conectada con el flujo divino que actúa como un muro de contención. La negatividad entra por la puerta, buscando un objetivo humano lleno de complejidades y ansiedades, pero choca de frente con el campo de energía inocente de estos guardianes espirituales. La tradición nos revela que estos seres asumen el golpe energético por ti, desviando la flecha del Ayin Hara, absorbiendo la toxicidad del ambiente y transmutándola a través de su propia inocencia, protegiendo así tu santuario personal. Comprender este mecanismo es el primer paso vital para tu propia liberación material y espiritual. Mientras caminas por tu casa y observas los rincones donde sientes que la energía se estanca, debes tomar conciencia de que tienes el poder y la sabiduría a tu disposición para cambiar esa realidad
de forma radical. No estás condenado a ser víctima de los celos de tus vecinos, de las miradas pesadas de tus supuestos amigos o de la toxicidad que inadvertidamente traes del mundo exterior después de un largo día de trabajo. El universo ha sido diseñado con un equilibrio perfecto y para cada veneno espiritual existe un antídoto creado en los albores del tiempo. El conocimiento de estos guardianes terrenales es una herramienta poderosa que te reconecta con el tejido mismo de la naturaleza, recordándote que el Creador no te ha dejado solo en la batalla por mantener tu luz encendida. Al integrar esta sabiduría, comienzas a mirar la creación con ojos nuevos. Dejas de ver a la naturaleza como algo separado de tu existencia diaria y empiezas a entender la inmensa red de apoyo espiritual que respira a tu alrededor. El aire de tu hogar comienza a sentirse diferente simplemente al aceptar esta verdad en tu corazón. Estás preparando el terreno de tu propia alma, purificando tus intenciones y levantando tus propias defensas internas, preparando el santuario de tu casa para recibir a las fuerzas vivas que blindarán tus puertas y ventanas contra cualquier oscuridad que intente apagar tu fuego. Estás a punto de descubrir cómo la presencia física de la inocencia animal tiene el poder absoluto de restaurar el Shalom Bayit, la paz del hogar, y asegurar que tu prosperidad crezca sin ser devorada por los ojos marchitos de la envidia. Te despiertas en medio de la noche y sientes que el silencio de tu casa no es un silencio de paz, sino un mutismo tenso, casi expectante. En esos momentos de vigilia solitaria, en la oscuridad de tu habitación, puedes percibir verdaderamente la textura del aire que te rodea. La tradición cabalística enseña que el espacio físico que habitas, tu makom, no es un mero contenedor vacío compuesto de ladrillos y madera, sino una entidad viva, una esponja espiritual que absorbe y registra cada palabra pronunciada, cada lágrima derramada y cada pensamiento proyectado hacia ti, incluso desde grandes distancias. Cuando el peso del Ayin Hara, el mal de ojo, comienza a infiltrarse en tu vida, no suele anunciarse con truenos ni grandes catástrofes inmediatas. Entra como una niebla fría y sutil que se asienta en los rincones de tu hogar. Comienzas a sentir una fatiga crónica que el sueño no logra reparar, una irritabilidad constante que envenena tus conversaciones con las personas que más amas y una extraña resistencia en todo lo que intentas emprender. Luparnasá, tu sustento material, parece encontrarse repentinamente con muros invisibles, retrasos inexplicables y pérdidas repentinas. Todo esto ocurre porque la envidia ajena actúa como una fuerza obstructiva, una barrera espiritual que corta la conexión entre tus raíces terrenales y el rocío celestial de la abundancia. Es vital que comprendas que no estás perdiendo la razón ni estás sufriendo de simple mala suerte. Estás experimentando la manifestación física de un choque energético, una intrusión de frecuencias bajas y oscuras en el santuario sagrado de tu intimidad. Para entender cómo desmantelar esta fuerza invasora, debemos regresar a las montañas místicas de Tzfat y continuar caminando junto a Shlomo, el comerciante cuya vida se desmoronaba bajo el peso de las miradas codiciosas. El sabio anciano, con la serenidad de quien conoce la anatomía oculta del universo, lo invitó a salir de la pequeña y oscura habitación de estudio. Caminaron juntos en silencio por los sinuosos senderos de piedra hasta llegar a un manantial natural y cristalino que brotaba de las entrañas de la tierra, una migbe natural donde las aguas vivas fluían incesantemente. El rabino se detuvo en la orilla, señaló hacia la profundidad transparente del estanque y le pidió a Shlomo que observara con atención. Allí, moviéndose con una gracia hipnótica, ajenos al mundo de la superficie, nadaban decenas de peces bajo el reflejo del sol. El sabio miró a Shlomo y le citó un pasaje profundo del Talmud, del Tratado de Berajot. Le recordó la antigua bendición que el patriarca Jacob otorgó a los hijos de José, bendiciéndolos para que se multiplicaran como los peces. El Talmud revela un secreto cósmico en esta comparación. Los sabios enseñan que los descendientes de José son inmunes al poder destructivo del mal de ojo,
precisamente porque su naturaleza espiritual se asemeja a la de los peces. El rabino le explicó a Shlomo la mecánica mística de esta protección. Los peces del mar están permanentemente cubiertos por las aguas, y por lo tanto, el ojo de la negatividad no tiene ningún dominio sobre ellos. El agua, en el lenguaje de la Cábala, es la manifestación física de la sefirá de Gesed, la bondad pura, el amor incondicional y la misericordia divina. El mal de ojo es una forma de fuego destructivo, un juicio severo nacido de la escasez humana, y no hay fuerza en la naturaleza que neutralice el fuego devorador con tanta eficacia como las aguas envolventes del Gesed. Mientras Shlomo observaba el nado fluido de aquellas criaturas, comenzó a comprender la magnitud de la revelación. La envidia se alimenta de lo que está visible, de lo expuesto, de la ostentación y del ego, pero los peces viven en un reino de constante ocultamiento, en un estado de profunda tzniut, de modestia espiritual. Su belleza y su existencia están sumergidas bajo el manto protector del agua. Además, el rabino le hizo notar un detalle biológico que encierra un misterio espiritual abrumador. Los peces no tienen párpados, sus ojos jamás se cierran. En la tradición espiritual judía, el ojo abierto que nunca parpadea es el símbolo supremo de la Hashgashá Pratit, la providencia divina constante y la vigilancia amorosa del Creador que nunca duerme ni abandona a sus criaturas. Al tener peces en tu entorno, estás anclando físicamente en tu hogar el concepto del ojo bueno, la mirada divina y benevolente que neutraliza y ciega al ojo malo humano. La frecuencia vibratoria de un pez es la de una vida sin malicia, sin los complejos laberintos de la culpa, el orgullo o el deseo de venganza que plagan la mente humana. Su neshama, su alma vital, vibra en la frecuencia de la confianza absoluta, flotando en el elemento de la misericordia sin preocuparse por el mañana. Esta revelación te exige un cambio radical en la forma en que concibes la decoración y la estructura de tu propio hogar. No estamos hablando de estética interior, sino de ingeniería espiritual. Cuando tomas la decisión consciente de introducir el elemento del agua y la vida de los peces en tu casa, estás construyendo una fortaleza energética. Un acuario no es un mero adorno de cristal, es un escudo viviente, un dispositivo de transmutación alquímica. Piensa en cómo funciona la física de la luz y el agua. Cuando una persona entra a tu casa cargada de resentimiento crónico, frustraciones o celos ocultos, su mirada actúa como un rayo láser de energía pesada, buscando inconscientemente algo a lo que adherirse, buscando una grieta en tu aura o en el campo magnético de tu hogar. Sin embargo, cuando esa mirada, ese ayin hara, penetra en el espacio físico donde habita un acuario, ocurre un fenómeno espiritual extraordinario. El agua refracta la intención. La energía tóxica, al ser pesada y desordenada, es atraída magnéticamente hacia el constante y pacífico movimiento de los peces y hacia el fluir del agua. Al golpear la superficie del agua, la intención negativa se dispersa, se enfría y se disuelve en el infinito mar del Gesed. Los peces, en su absoluta pureza, actúan como pararrayos espirituales. Absorben el impacto de esa clipá, esa cáscara oscura, y al procesarla a través de su propia inocencia y del filtro protector del agua, la desintegran completamente, impidiendo que alcance tu mente, tus finanzas o a tus seres queridos. Shlomo, con lágrimas de comprensión en sus ojos, regresó a su palacio de piedra en Tzfat. Ordenó construir en el centro de su patio principal, justo en el cruce por donde todos sus visitantes y socios debían pasar, una hermosa fuente de aguas fluyentes, y habitó su fondo con peces de colores vibrantes. No escondió su riqueza en cajas fuertes bajo la tierra, pero redirigió la atención de las miradas humanas. Cada mercader envidioso,
Cada acreedor ansioso y cada vecino codicioso que cruzaba el umbral de su casa ya no podía fijar su vista destructiva en las sedas o en las joyas. Inevitablemente, sus ojos eran arrastrados hacia el hipnótico movimiento del agua y el nado sereno de los peces. Y en ese preciso instante de contemplación, la llama venenosa de sus corazones era extinguida por la presencia pura del Gesed. El aire en la mansión de Shlomo cambió en cuestión de días. El frío antinatural desapareció, las enfermedades retrocedieron como sombras espantadas por el alba, y los barcos de su Parnasá volvieron a navegar con vientos favorables, trayendo una prosperidad aún mayor, pero esta vez una prosperidad blindada, enraizada en la sabiduría. Tú tienes exactamente este mismo poder en tus manos hoy. No importa si vives en una inmensa mansión o en un pequeño apartamento de ciudad. Las leyes del mundo espiritual operan con la misma precisión matemática en todos los espacios. Si sientes que tu casa se ha convertido en un campo de batalla invisible, si notas que la energía de tu esfuerzo se disipa antes de convertirse en logros materiales, necesitas activar el escudo del agua y de la vida incesante. Al colocar peces en tu hogar, especialmente cerca de las puertas de entrada o en las zonas donde interactúas con personas de fuera de tu círculo íntimo, estás declarando a los mundos superiores que te alineas con la protección del agua. Estás creando un perímetro de seguridad donde el flujo de tu abundancia puede crecer en secreto, incluso a plena vista. Aprendes la suprema lección de la tzniut, disfrutar de tus bendiciones, celebrar tu éxito y gozar del fruto de tu labor sin la necesidad neurótica de validación externa, sabiendo que tu verdadera fuerza reside bajo la superficie, protegida por las aguas inmensas de la misericordia divina. Cuando observas el movimiento circular y tranquilo de tus peces, estás entrenando a tu propia mente para soltar la ansiedad, sintonizando tus ondas cerebrales con la calma de la providencia divina. En ese acto de contemplación diaria, sanas las grietas de tu propia fe, reconstruyes el Shalom Bayit, la armonía doméstica, y transformas el espacio donde duermes y comes en un verdadero templo inexpugnable. El mal de ojo pierde su poder sobre ti cuando dejas de luchar contra él con miedo y comienzas a disolverlo con la fuerza invencible de la pureza natural y el amor líquido, preparando así tu alma para comprender qué otros guardianes terrenales aguardan en silencio para cerrar las últimas brechas de tu fortaleza espiritual. A medida que avanzas en la purificación de tu espacio, comienzas a notar que la negatividad no solo se arrastra por el suelo o entra por la puerta principal, sino que también flota y se estanca en el aire mismo que respira. El aire de tu hogar, ese elemento invisible que llena cada habitación, es el vehículo directo del Ruach, el espíritu, y es extremadamente susceptible a las vibraciones invisibles que emanan de las mentes y los corazones de quienes te rodean. Existe una densidad sutil que a veces envuelve las habitaciones superiores de tu casa o los espacios donde intentas descansar y pensar, una pesadez acústica que se manifiesta como un silencio abrumador o como una resonancia discordante en tu propia mente. La Cábala enseña que el mundo físico fue creado a través de la palabra hablada, a través del sonido sagrado y la vibración pura de las letras hebreas. Por lo tanto, el tejido mismo de la realidad es esencialmente acústico. Cuando la envidia, el resentimiento o la malicia de otras personas se dirigen hacia tu éxito, hacia tu propósito de vida o hacia la luz que irradias, esa energía oscura no siempre necesita una forma física para entrar. Viaja a través de las frecuencias del aire, buscando distorsionar la armonía natural de tu entorno. Esta distorsión se convierte en una clipá invisible, una cáscara espiritual que amortigua tu alegría, sofoca tu inspiración creativa y nubla la claridad mental necesaria para multiplicar tu parnasá. Sientes esta intrusión cuando te sientas en el sofá de tu sala intentando concentrarte en un nuevo proyecto o buscando un momento de paz interior, y en su lugar,
Tu mente es asaltada por dudas repentinas, miedos irracionales y una sensación de que estás siendo evaluado o juzgado por ojos invisibles. La envidia humana es una frecuencia extremadamente baja y densa, un zumbido constante de escasez que intenta arrastrar la vibración de tu hogar hacia su propio nivel de oscuridad, creando un bloqueo directo al descenso de la chefa, la abundancia divina que está destinada a nutrir tu existencia. Para comprender cómo desintegrar esta pesadez acústica y limpiar el aire de tu santuario personal, debes volver a caminar junto a Shlomo en la antigua ciudad mística de Tzfat. A través de la sabiduría del manantial y los peces, Shlomo había logrado blindar las entradas de su mansión, neutralizando las miradas directas de los mercaderes y transeúntes que cruzaban sus patios. La prosperidad había retornado, y su Parnasá fluía nuevamente con fuerza. Sin embargo, Shlomo notó que en los pisos superiores de su casa, en sus habitaciones privadas y en su estudio, un residuo de tristeza persistía. Aunque su riqueza material estaba protegida, su mente a menudo se sentía prisionera de una niebla melancólica. El eco de las palabras malintencionadas, los susurros venenosos a sus espaldas en el mercado y la simple presión de mantener su legado frente a la hostilidad del mundo creaban una atmósfera sofocante en las alturas de su propio palacio. El Shalom Bayit, la paz profunda de su hogar, aún no era perfecta, pues el aire mismo parecía estar cargado con el polvo espiritual de los celos ajenos. Shlomo, reconociendo que la batalla por la pureza de su hogar aún no estaba completa, ascendió una vez más por las estrechas calles empedradas hacia la humilde morada de su maestro cabalista, buscando la medicina espiritual para los dominios del aire. El anciano rabino lo recibió con una sonrisa comprensiva, conociendo perfectamente la naturaleza de la aflicción de Shlomo. Lo condujo hacia la ventana de su sala de estudio, que se abría hacia los vastos y verdes valles de Galilea. Le pidió que cerrara los ojos y simplemente escuchara. Al principio, Shlomo solo escuchó el viento susurrando entre las hojas de los olivos, pero luego un sonido agudo, puro y melodioso cortó el silencio, el canto vibrante de un pequeño pájaro. El rabino le explicó que mientras el agua y los peces gobiernan la protección del mundo emocional y material, los pájaros son los guardianes absolutos del mundo mental, los dueños del elemento del aire y los purificadores de las frecuencias invisibles. En la profunda tradición del misticismo judío, el pájaro, la tzipor, es el símbolo terrenal más elevado de la Neshama, el alma humana en su estado más puro y libre. El rabino desveló un secreto oculto en las páginas del Zohar, el texto fundamental de la Kabbalah. Le enseñó que a la medianoche, en el momento exacto en que la oscuridad del mundo parece más densa y opresiva, un viento del norte comienza a soplar a través de los árboles del jardín del Edén. En ese instante cósmico, los pájaros celestiales despiertan y comienzan a cantar alabanzas al Creador, y su canto es tan poderoso que rompe las cadenas de la noche, disuelve los juicios severos y prepara al universo para recibir la misericordia y la luz del nuevo amanecer. El Talmud y el Midrash relatan que el rey David, el gran salmista de Israel, colgaba su arpa sobre su cama y a la medianoche el viento del norte hacía vibrar sus cuerdas, despertándolo para estudiar la Torá hasta el despuntar del sol, acompañado por el coro incesante de las aves de Jerusalén. La enseñanza que Shlomo recibió aquel día transformó por completo su comprensión de la acústica espiritual. El rabino le reveló que la envidia y el mal de ojo son, en su esencia, una maldición silenciosa. Son pensamientos articulados en la oscuridad del resentimiento, palabras no dichas que viajan por el aire como flechas mudas y tóxicas. El único antídoto absoluto contra una maldición silenciosa es un sonido de pureza incorruptible. El canto de los pájaros no es un simple ruido biológico, es la encarnación física del Perek Shirah, el cántico de la creación. Cuando un pájaro canta, emite una frecuencia de vibración tan alta,
tan carente de ego y tan alineada con la alegría original del Edén, que actúa como un rayo de luz acústica atravesando la niebla del mal de ojo. La energía densa y baja de la clipá, que busca asentarse en tu mente y en el aire de tu casa, literalmente se hace añicos al entrar en contacto con las ondas sonoras del canto de un pájaro. Es un principio de física espiritual. Las frecuencias superiores dominan y transmutan a las inferiores. El pájaro canta sin preocuparse por el mañana, sin acumular rencor y sin desear lo que pertenece a otro pájaro. Su existencia es un acto continuo de alabanza y de confianza total en la providencia. Al llenar el aire con este sonido, el pájaro desintegra los bloqueos mentales, barre los ecos de las miradas envidiosas y restaura la circulación de la luz en los espacios superiores de tu morada, permitiendo que la inspiración y la alegría fluyan libremente hacia tu espíritu. Shlomo descendió de la montaña con el corazón ligero y una nueva misión. Al llegar a su palacio, ordenó retirar las pesadas cortinas que oscurecían los pisos superiores y abrió de par en par los grandes ventanales que daban a los jardines y al cielo abierto. No construyó jaulas para encerrar a estas criaturas aladas, pues la libertad es la esencia misma de su poder espiritual, sino que transformó los balcones y las cortinas de su casa en un vasto santuario de hospitalidad para las aves del cielo. Dispuso finos cuencos de barro llenos de semillas frescas, frutas y agua limpia en cada alféizar. La Torá y el Talmud enfatizan profundamente la inmensa virtud de alimentar a los animales antes de sentarse a la propia mesa, estableciendo esto como una ley de compasión suprema. El rabino le había enseñado a Shlomo que proporcionar sustento a las criaturas libres de Dios es una de las segulot, los remedios espirituales más poderosos que existen para asegurar la propia parnasá. Al convertirse en un canal de provisión y alimento para los pájaros, Shlomo estaba activando la ley universal de la reciprocidad. Al nutrir a las almas libres del cielo, los cielos se abrían para nutrir su propio destino terrenal. En cuestión de días, las bandadas de aves de Galilea descubrieron el refugio que Shlomo había preparado. Sus balcones se llenaron de gorriones, palomas y cantores de 1000 colores, y con ellos llegó el sonido. La transformación en la mansión de Shlomo fue inmediata y profunda. Desde las primeras luces del alba hasta el atardecer, el aire de sus habitaciones dejó de estar sumido en el silencio tenso de la preocupación y el acecho. El trinar constante, alegre e ininterrumpido de los pájaros inundó cada pasillo, cada salón y cada rincón de su mente. La niebla melancólica que antes oprimía su pecho se disipó como el humo frente a un viento fresco. Las ondas sonoras de sus cantos actuaron como un cepillo espiritual, limpiando los ecos de los murmullos de la plaza del mercado, disolviendo las cáscaras de envidia que habían quedado atrapadas en las cortinas y en los muebles. Shlomo descubrió que era físicamente imposible sostener pensamientos de miedo, duda o escasez mientras escuchaba la inquebrantable alegría de las aves. Su mente se volvió ágil, su espíritu se elevó y las ideas brillantes para expandir su legado comenzaron a fluir con una claridad que nunca antes había experimentado. El canto de los pájaros se convirtió en una barrera acústica impenetrable. Cualquier pensamiento oscuro proyectado hacia él por sus competidores chocaba contra esta sinfonía de luz y se desintegraba antes de cruzar la ventana. Shlomo había convertido su hogar no solo en un refugio material, sino en una caja de resonancia de los mundos celestiales. Esta misma alquimia transformacional está disponible para ti en este preciso instante. Tu casa tiene el inmenso potencial de convertirse en una sucursal del Jardín del Edén, un lugar donde el aire esté cargado únicamente con frecuencias de vida, fe y abundancia. Al decidir conscientemente invitar la energía de las aves a tu entorno, estás tomando una medida proactiva e inquebrantable contra la negatividad que amenaza tu paz mental. No necesitas poseer grandes extensiones de tierra o palacios de piedra para lograr esto. La intención y la acción en tu propio espacio, por pequeño que sea, resuenan en todo el cosmos. Al colocar un comedero en la ventana de tu apartamento,
Al esparcir migas de pan con amor en tu balcón o al colgar un bebedero de agua fresca en el pequeño jardín de tu entrada, estás firmando un pacto silencioso con las fuerzas protectoras del aire. Estás declarando a los mundos superiores que te niegas a vivir bajo el asedio del silencio pesado y la energía estancada. Cada vez que un pájaro desciende del cielo abierto, se posa en el borde de tu ventana para alimentarse y luego entona una nota de gratitud, ese sonido atraviesa la estructura molecular de tu hogar, rompiendo instantáneamente cualquier patrón de envidia, mal de ojo o estancamiento que la toxicidad del mundo exterior haya intentado depositar allí. Además de purificar el aire y proteger tu espacio de las flechas invisibles de los celos, la presencia y el sonido de las aves te inyectan la lección espiritual más crítica para la expansión de tu propia Parnasá, el absoluto bitajón, la confianza inquebrantable en el Creador. La envidia de los demás a menudo logra herirte porque encuentra una resonancia en tu propia ansiedad interna, en tu miedo subconsciente a perder lo que tienes o a no alcanzar tus metas. Sin embargo, los pájaros son los maestros supremos de la confianza. La tradición sapiencial judía resalta constantemente que los pájaros no siembran, no cosechan y no acumulan graneros para el invierno, y a pesar de ello, el Creador les provee su alimento cada mañana con una precisión infinita. Cuando detienes tu frenética rutina por un instante para observar a estas criaturas a través de tu cristal, y cuando te permites escuchar su melodía despreocupada, estás reprogramando las redes neuronales de tu propio cerebro. Estás permitiendo que tu Neshama recuerde que está sostenida por la misma mano infinita que alimenta a los gorriones. En ese estado de confianza profunda, el miedo desaparece. Y donde no hay miedo, la oscuridad de la envidia ajena no encuentra superficie donde adherirse, resbalando inofensivamente hacia el vacío. Has de comprender que el esfuerzo por elevar el nivel espiritual de tu hogar no es una tarea mágica pasiva, sino una colaboración activa con los diseños ocultos de la creación. Al traer el agua y la vida sumergida para desviar las miradas pesadas en la tierra, y al convocar el canto del cielo para purificar el aire de los murmullos envidiosos, estás levantando muros de luz que protegen las diferentes dimensiones de tu existencia. Conviertes la arquitectura invisible de tu casa en un templo de armonía, preparándote para experimentar la vida con una ligereza y una inspiración renovadas, liberando todo tu potencial para construir un legado de luz imparable, protegido por los cantos ancestrales que resuenan incesantemente desde los albores de los tiempos. Aunque las frecuencias del aire ahora vibran con la pureza celestial y tus ventanas están custodiadas por el cántico incesante de la confianza, debes observar con extrema atención lo que ocurre cuando el sol desciende y el manto de la noche cubre el mundo. La Cábala enseña que la creación está compuesta por diferentes niveles de densidad y que la energía espiritual está sujeta a una forma de gravedad cósmica, mientras que las emociones transitorias fluyen como el agua y los pensamientos volátiles viajan por el viento. Existe una forma de envidia mucho más antigua, oscura y pesada, que no flota ni se diluye en la superficie. Es el resentimiento profundo, la codicia amarga y enraizada que nace desde las entrañas del ego humano, un deseo destructivo que no solo anhela lo que tú posees, sino que desea íntimamente tu fracaso. Esta energía es tan densa, tan cargada de la fuerza del rigor y del juicio severo, que cae por su propio peso. Traspasa las barreras sutiles y se asienta en el nivel más bajo de tu entorno físico, en la dimensión que la tradición mística llama Malhut, el reino de la manifestación terrenal. Esta oscuridad invisible se acumula en los rincones oscuros de tus habitaciones, debajo de los muebles, en los pasillos silenciosos y en los mismos cimientos sobre los que descansa tu hogar. Es un polvo espiritual venenoso, una acumulación de clipot, esas cáscaras de negatividad que se adhieren a la materia sólida
y que operan desde el ocultamiento de la sombra. Comienzas a percibir la presencia de esta densidad terrenal no a través de grandes crisis estridentes, sino a través de un frío sutil que trepa por tus piernas cuando caminas descalzo por tu propia casa en la quietud de la madrugada. Lo sientes como una extraña pesadez en el cuerpo físico, un letargo inexplicable que te ancla a la cama y te roba la vitalidad necesaria para ejecutar tus planes y materializar tu Parnasá. Mientras que las bendiciones celestiales nutren tu mente y tu corazón, esta envidia pesada ataca directamente tus raíces terrenales, buscando debilitar tu salud, averiar tus posesiones materiales y crear un ambiente de estancamiento físico en el lugar que debería ser tu refugio. Durante las horas de luz, el bullicio de la vida oculta esta realidad, pero cuando la medianoche impone su silencio absoluto, las fuerzas del rigor encuentran su escenario perfecto. Es en este preciso silencio de la oscuridad donde el mal de ojo más denso intenta solidificarse, buscando grietas en la estructura material de tu vida para asfixiar la semilla de tu propósito antes de que pueda brotar en la tierra. ¿No estás imaginando esa sensación de ser observado desde las esquinas en penumbra? Ni es casualidad que ciertos espacios de tu casa te generen una resistencia física irracional. Estás sintiendo la presión táctil de una energía invasora que ha descendido al plano más sólido de tu existencia, esperando pacientemente el momento de manifestar su daño. Para desentrañar el misterio de cómo expulsar esta oscuridad arraigada en la materia, tu mente debe retornar a las callejuelas místicas de Tzfat y adentrarse una vez más en la experiencia de Shlomo. Él había logrado que su casa resonara con las melodías del cielo y que sus entradas estuvieran selladas por el flujo pacífico de las aguas. Su mente estaba clara y su corazón tranquilo, pero a medida que el invierno de Galilea avanzaba, Shlomo comenzó a notar que las noches en su mansión albergaban un eco inquietante. Cuando los pájaros dormían y el manantial quedaba sumido en la oscuridad, una quietud de plomo se apoderaba de los pisos inferiores, de los grandes salones de piedra y de las bodegas donde almacenaba los frutos de su Parnasá. Sus sirvientes murmuraban sobre sombras que parecían moverse en los rincones, y el propio Shlomo despertaba con un cansancio opresivo en sus huesos, como si durante la noche hubiera estado sosteniendo el peso de las paredes. Su prosperidad externa estaba intacta, pero sentía que la raíz material de su hogar, el mismo suelo que pisaba, estaba siendo minado por una influencia invisible y gélida. Comprendiendo que la batalla espiritual requiere guardianes en cada elemento de la creación, Shlomo no dudó en abrigarse y salir en medio de la fría noche estrellada para golpear nuevamente la puerta de su maestro cabalista, buscando la pieza faltante de su armadura terrenal. El anciano sabio lo esperaba frente a las brasas de una pequeña chimenea, iluminado por el resplandor danzante del fuego. Al escuchar el relato de Shlomo sobre la pesadez de los cimientos y el frío de las sombras, el rabino asintió lentamente. Le explicó que el agua limpia las emociones y el aire purifica la mente, pero la tierra, el elemento más bajo y absorbente, requiere un guardián distinto, una criatura diseñada por el Creador para caminar entre las sombras y ver aquello que permanece oculto al ojo humano. El rabino abrió un pesado volumen del Talmud, en el Tratado de Eruvin, y le leyó a Shlomo una de las afirmaciones más enigmáticas y profundas de los sabios de Israel. El texto declara que si Dios no lo quiera, la Torá no hubiera sido entregada al pueblo judío. La humanidad habría tenido que aprender la virtud sagrada de la tzniut, la modestia y el recato de la conducta del gato. El sabio cerró el libro y miró a Shlomo a los ojos, revelándole que la modestia en el mundo espiritual no es simplemente una cuestión de vestimenta o de comportamiento dócil, es la ciencia maestra de la ocultación protectora. El gato, en su esencia más profunda,
Es el guardián supremo del secreto y el maestro de la purificación terrenal. A diferencia de otros animales que exhiben su fuerza o anuncian su presencia, el gato se mueve en un silencio absoluto, cubre cuidadosamente sus propios rastros y mantiene sus intenciones en la más estricta reserva. Esta es la antítesis exacta del ego humano, de la jactancia y de la ostentación que inevitablemente atraen el fuego destructivo de la envidia. El sabio le enseñó a Shlomo que la energía del mal de ojo se alimenta de la visibilidad y del ruido del éxito ajeno. Cuando una persona codiciosa proyecta su resentimiento hacia ti, esa energía busca adherirse a lo que está expuesto. Sin embargo, la frecuencia vibratoria de un gato es la del sigilo sagrado. Su sola presencia en un hogar actúa como un manto de invisibilidad sobre los cimientos de tu éxito. Pero el secreto de este felino va mucho más allá de su capacidad de ocultamiento. El rabino le reveló el aspecto más poderoso de su diseño espiritual. Los ojos del gato están construidos para rasgar el velo de la oscuridad. La Cábala habla de los mazikim, fuerzas invisibles y destructivas creadas por los malos pensamientos y las palabras maliciosas de las personas, entidades energéticas que se esconden en las grietas del mundo físico. Mientras el ojo humano es ciego a estas densidades en la penumbra, el gato las percibe con absoluta claridad. Cuando un gato se sienta inmóvil, mirando fijamente una pared vacía o un rincón oscuro de tu casa, no está observando la nada. Está confrontando activamente la energía estancada, identificando la clipa densa que ha caído al suelo y bloqueando su expansión con la fuerza inquebrantable de su presencia territorial. El gato es un depredador espiritual de la negatividad. Patrulla los confines de tu makom, tu espacio sagrado, asegurándose de que ninguna fuerza oscura pueda echar raíces en la estructura material de tu refugio. Shlomo absorbió esta sabiduría terrenal y al regresar a su mansión al amanecer no buscó bestias feroces para custodiar sus puertas, sino que abrió los amplios pórticos de sus patios interiores a los felinos sigilosos que deambulaban por las colinas de Tzfat. Permitió que estos guardianes silenciosos establecieran su territorio en los salones de piedra, en las bibliotecas y en los pasillos que conducían a las bodegas. La transformación que experimentó la casa de Shlomo fue de una naturaleza completamente física y tangible. El frío paralizante que ascendía desde los cimientos desapareció, reemplazado por un calor sutil y acogedor que emanaba de la misma piedra. Las sombras en los rincones perdieron su cualidad opresiva y amenazante. Shlomo comenzó a notar el fenómeno más asombroso de todos, el ronroneo. Cuando se sentaba en la quietud de la tarde a repasar los libros de sus negocios, con uno de estos guardianes descansando a sus pies, el sonido bajo, continuo y vibrante del ronroneo llenaba la habitación. El rabino le había enseñado que esa vibración específica no es un simple sonido animal, sino una frecuencia curativa y destructora de barreras, un eco físico del poder de la tierra que desintegra literalmente las partículas de la energía densa. Ese sonido es la manifestación acústica de la limpieza terrenal. Funciona como una onda de choque microscópica que rompe la estructura cristalina del mal de ojo solidificado en la materia, disolviendo los miedos irracionales y devolviendo a la casa su estado de santuario impenetrable. Es imperativo que apliques este conocimiento profundo a la realidad física de tu propia existencia, el espacio material en el que habitas, el suelo que sostienen tus pies, la cama en la que descansas y las paredes que te rodean deben ser purificados constantemente de la pesadez que el mundo exterior intenta depositar en ellos. La envidia de aquellos que resienten tu parnasá o que desean secretamente ver tambalear tus cimientos es un veneno que por su propio peso termina acumulándose a ras del suelo. Al integrar la presencia y la energía felina en tu hogar,
Estás anclando una fuerza de transmutación alquímica inmensamente poderosa en tu entorno inmediato. No estás adoptando simplemente una mascota que busca comodidad, sino permitiendo que un centinela espiritual asuma el turno de vigilancia en las horas de mayor vulnerabilidad, cuando el sol se oculta y las defensas conscientes de tu mente humana necesitan descansar. Estás delegando la seguridad de tu perímetro energético a una criatura cuya neshama, cuya alma instintiva, vibra en la frecuencia de la purificación y la alerta constante. La presencia de este guardián te exige aprender su mayor lección espiritual, el valor sagrado de la tzniut, del recato absoluto frente a tus propios logros. Observar el comportamiento de esta criatura te enseña diariamente a no exhibir todas tus cartas ante un mundo que a menudo está cegado por la escasez. Aprendes que la verdadera prosperidad, la que forma un legado inquebrantable a través de las generaciones, no necesita gritar su nombre en las plazas públicas, ni buscar la aprobación constante en las miradas ajenas. Te enseña a disfrutar de tu abundancia material en la intimidad protectora de tu santuario, cubriendo los rastros de tu éxito para que el mal de ojo no encuentre un objetivo brillante al cual apuntar. Cuando aprendes a caminar por la vida con la seguridad silenciosa y la gracia inalterable de este guardián, blindas automáticamente tus proyectos financieros y tus relaciones personales contra el desgaste de los celos. Comienzas a ejecutar tus visiones con un enfoque afilado, sin la necesidad de anunciar cada paso, permitiendo que tus resultados hablen por sí mismos cuando ya son lo suficientemente fuertes y sólidos como para resistir cualquier tormenta. Tu casa se convierte entonces en una fortaleza integral, protegida desde las altas corrientes de aire hasta las bases sólidas de la tierra. Sientes cómo la resistencia física en tu cuerpo desaparece. El agotamiento crónico que te robaba las horas de productividad es reemplazado por un arraigo vigoroso y una energía renovada. Cada mañana te levantas con la certeza absoluta de que el lugar donde duermes es un campo de fuerza donde ninguna entidad nacida de la malicia humana puede prosperar o reproducirse. El aire fluye limpio, las aguas lavan las emociones pesadas y la tierra de tus cimientos ha sido reclamada por la luz pura de la providencia divina. Al alinear tu espacio físico con la sabiduría milenaria de estos escudos vivientes, no solo estás repeliendo la oscuridad exterior, sino que estás encendiendo un fuego inextinguible en el altar de tu propia alma. Has preparado el terreno material de manera perfecta, estableciendo las condiciones exactas e incorruptibles para que la chefa, la abundancia cósmica incondicional, descienda y se materialice en tu vida sin encontrar ninguna resistencia terrenal, consolidando la paz profunda de tu espíritu y preparando tu ser para expandirse hacia fronteras de éxito que el miedo ajeno jamás podrá alcanzar. Ahora que has anclado la fuerza protectora del agua con sus seres sumergidos, has elevado la vibración del aire con las melodías aladas del cielo y has sellado los cimientos de la tierra con el sigilo implacable de tu guardián felino, podrías creer que tu fortaleza espiritual está completamente terminada y que tu labor ha concluido. Has tejido una red de seguridad inquebrantable a través de los tres elementos fundamentales del mundo físico. Sin embargo, la profundidad insondable de la Cábala te advierte que la arquitectura sagrada de tu hogar opera exactamente bajo los mismos principios cósmicos que el antiguo templo de Jerusalén. Aquel majestuoso recinto poseía muros impenetrables, patios exteriores blindados y santuarios interiores de una santidad asombrosa, pero la presencia divina, la sagrada Shekinah, no descendía únicamente por la perfección de las piedras o la disposición de los altares. El corazón que latía en el centro de toda esa inmensa estructura
el canal definitivo que permitía que la luz infinita penetrara en el mundo material, era la conciencia del ser humano, la pureza de intención del sumo sacerdote que caminaba por esos pasillos. De la misma manera, en el Mikdash Me'at, en el pequeño templo que es tu propia casa, tú eres ese sumo sacerdote. Si los guardianes que has invocado forman la armadura externa de tu refugio, tu propia mente y tu propio corazón, constituyen el núcleo magnético que sostiene todo el escudo. Si el núcleo está fracturado por el ego, la armadura externa terminará cediendo. Por lo tanto, ha llegado el momento crucial en el que debes aprender a sincronizar la frecuencia vibratoria de tu propia alma con la pureza instintiva de las criaturas que ahora protegen tu espacio vital. Para comprender esta fusión definitiva entre el guardián físico y el guardián interno, debes regresar una vez más al corazón de las montañas de Galilea y observar el desafío más grande que enfrentó Shlomo, el mercader de Tzfat. Su mansión se había convertido en un bastión de paz. El murmullo del agua, el canto de las aves y el silencio vigilante de sus felinos mantenían a raya cualquier hostilidad externa. Su Parnasá florecía de tal manera que sus barcos cruzaban los mares sin encontrar tormentas, y el oro se multiplicaba en sus arcas con la fluidez de un río en primavera. Pero el universo, en su diseño perfecto para el crecimiento del alma, siempre pone a prueba los escudos que construimos. Un frío amanecer de invierno, un antiguo compañero de juventud de Shlomo, un hombre llamado Eliab, llegó a las puertas de la mansión. Eliab había sido un comerciante talentoso, pero su corazón se había corrompido lentamente por una ambición desmedida y una amarga incapacidad para alegrarse por los logros ajenos. Sus propios negocios habían fracasado estrepitosamente, no por falta de intelecto, sino porque su energía vital estaba consumida por la obsesión de compararse constantemente con los demás. Eliab cruzó el umbral de Shlomo portando una nube de densidad espiritual tan abrumadora que el aire mismo pareció congelarse a su paso. Representaba el Ayin Hara en su manifestación humana más pura y letal. No era un enemigo anónimo, sino un viejo amigo cuya envidia estaba mezclada con el conocimiento íntimo de la vulnerabilidad de Shlomo. Mientras Eliab caminaba por los amplios patios, sus ojos oscuros, cargados de resentimiento y carencia, escudriñaban cada tapiz, cada joya y cada signo de abundancia. Shlomo, sintiendo la opresión en su pecho, observó cómo el ecosistema espiritual de su casa entraba en un estado de alerta máxima. Los peces en la fuente central comenzaron a nadar con una rapidez frenética, absorbiendo febrilmente la gruesa energía emocional que emanaba del invitado, refractando los dardos invisibles de sus miradas codiciosas. Los pájaros en los pisos superiores intensificaron su canto, tejiendo una barrera de sonido casi ensordecedora para purificar el aire de los pensamientos tóxicos que Eliab no pronunciaba, pero que gritaban en el silencio de su mente. Y en los rincones del salón principal, el gato de Shlomo se sentó erguido, con los ojos fijos como brasas en las sombras que parecían desprenderse de las ropas del visitante, bloqueando implacablemente cualquier intento de que esa negatividad se arraigara en los cimientos de la casa. El escudo tridimensional funcionaba a la perfección, resistiendo el impacto de una fuerza destructiva formidable. Sin embargo, Shlomo cometió un error interno que casi hace colapsar la fortaleza entera. Al ver la amargura de su antiguo amigo, en lugar de mantenerse en su centro de paz, Shlomo permitió que el orgullo, una chispa minúscula de arrogancia, se encendiera en su corazón. Por un breve y fatal instante, sintió una secreta satisfacción al mostrar su superioridad frente al hombre que alguna vez había dudado de él. Ese minúsculo destello de ego, esa pequeña fisura de orgullo en la mente de Shlomo, actuó como un faro para la oscuridad. La tradición mística revela un secreto aterrador sobre la naturaleza de la negatividad. El Ayin Hara externo no puede penetrar en ti a menos que encuentre un gancho interno al cual sujetarse. El mal de ojo rebota contra la humildad absoluta,
pero se adhiere magnéticamente a la arrogancia. En el momento en que Shlomo sintió orgullo por su riqueza y deseó, aunque fuera subconscientemente, humillar a su visitante con su éxito, la vibración de su propia Neshama descendió drásticamente. Al bajar su frecuencia interrumpió la conexión sagrada con sus guardianes. El agua de la fuente pareció estancarse por un segundo. El canto de las aves perdió su armonía celestial y una sensación de angustia profunda atravesó el cuerpo de Shlomo. Estaba saboteando su propia protección desde adentro. En ese momento crítico, recordó las palabras finales que su maestro cabalista le había grabado en el alma antes de despedirlo. Las bestias del campo y las aves del cielo pueden sostener la puerta por ti, pero si tú mismo giras la llave desde adentro con las manos del orgullo, ninguna criatura de Dios podrá salvarte de tu propia caída. La respiración de Shlomo se detuvo. Comprendió instantáneamente que la prueba no consistía en ver si sus guardianes resistían, sino en ver si su propio corazón era digno de la protección divina. La verdadera maestría espiritual requiere que transformes tu propia mirada para neutralizar la mirada destructiva de los demás. Shlomo cerró los ojos y forzó a su mente a abandonar el pedestal del ego. En lugar de mirar a Eliab con superioridad o con miedo, lo miró a través del prisma del Gesed, de la misericordia incondicional. Reconoció el profundo sufrimiento que habitaba en el alma de un hombre consumido por la envidia. Sintió compasión por el infierno interno en el que Eliab vivía diariamente. En ese preciso instante de transformación emocional, Shlomo activó dentro de sí mismo lo que el Talmud llama el Ayin Tova, el ojo bueno. Dejó de desear la admiración de su invitado y en su lugar elevó una oración silenciosa y sincera por la curación de la Parnasá y el espíritu de Eliab. Al irradiar esta bendición genuina desde el centro de su ser, la fisura energética de su orgullo se selló de inmediato. Su vibración se elevó a una frecuencia tan pura que se sincronizó perfectamente con la inocencia de los peces, la alegría incondicional de los pájaros y el sigilo sagrado del felino. El escudo se restauró con una fuerza abrumadora. La pesada nube de envidia que rodeaba a Eliab chocó contra un muro infranqueable de luz compasiva. Se desintegró en el aire y el visitante, incapaz de soportar la radiación pura de esa paz, se despidió apresuradamente, llevándose consigo sus sombras sin haber logrado arrancar ni una sola chispa de la bendición de Shlomo. Tú estás llamado a replicar exactamente esta misma alquimia interna en la vida cotidiana. Debes tomar plena conciencia de que tu hogar y tus guardianes físicos son espejos perfectos de tu estado interior. No puedes confiar únicamente en el agua para limpiar las miradas de los extraños si tú mismo mantienes el hábito venenoso del Lashon Hara, la maledicencia o el chisme dentro de las paredes de tu casa. El habla destructiva sobre los demás es la forma más rápida de invocar el rigor divino sobre tu propio techo. Cuando criticas, envidias o hablas mal de la Parnasá de otro, estás perforando desde adentro las defensas acústicas que las aves del cielo intentan mantener. Estás introduciendo el veneno del ego humano en un espacio que debería ser un santuario de pureza. Los guardianes terrenales neutralizan los ataques que vienen de fuera, pero no pueden protegerte del fuego que tú mismo enciendes en el centro de la sala. Para que el blindaje sea absoluto e inexpugnable, debes adoptar el código moral y vibratorio de la naturaleza misma. Debes aprender de los peces la lección del silencio profundo, la capacidad de fluir sin la necesidad constante de emitir juicios o quejas que enturbien las aguas de tu propia existencia. Debes aprender de las aves a utilizar el poder del sonido y de la palabra únicamente para elevar, bendecir, cantar gratitud
y declarar fe, transformando tu voz en un instrumento de creación cósmica. Y debes absorber del guardián felino la virtud suprema de la tzniut, ocultando tus intenciones del ego, operando con una modestia radical que no busca los reflectores de la validación externa, protegiendo tus proyectos en el silencio de la tierra fértil hasta que estén listos para sostenerse por sí mismos. A medida que sincronizas tu comportamiento con estas verdades inmutables, experimentas una metamorfosis total en la forma en que habitas tu espacio y en cómo interactúas con el mundo. Dejas de vivir a la defensiva. El miedo crónico a que alguien te robe la energía o a que una mirada de soslayo arruine tus finanzas se desvanece por completo. Te das cuenta de que la vulnerabilidad real no proviene del poder que tienen los demás sobre ti, sino de las grietas que tu propia falta de alineación espiritual crea en tu armadura. Cuando cultivas el Ayin Toba, cuando te entrenas meticulosamente para mirar el éxito de tus competidores, de tus vecinos y de tus familiares con auténtica alegría y generosidad, estás emitiendo un campo electromagnético de alta vibración que ninguna envidia puede atravesar. La negatividad exterior se vuelve completamente irrelevante frente a la monumental fuerza de tu propia bondad. Las flechas oscuras simplemente caen al suelo antes de tocarte, porque en tu campo energético no existe ninguna resonancia de escasez o miedo a la que puedan aferrarse. Has sellado la puerta de entrada principal, que no es la de madera o metal en el pórtico de tu casa, sino la puerta de tu propia mente. Es en este estado de alineación absoluta donde la chefa, el río inagotable de la abundancia divina, comienza a derramarse sobre tu vida sin encontrar absolutamente ningún cuello de botella. Tu Parnasá deja de ser una lucha agotadora, una batalla constante contra la marea de la competencia desleal o los obstáculos imprevistos. Te das cuenta de que la prosperidad verdadera no requiere destruir a otros para crecer, ni exige exhibirse para ser real. El dinero, los recursos, las oportunidades y las conexiones correctas comienzan a fluir hacia ti con una naturalidad asombrosa, porque tu recipiente, la vasija espiritual de tu existencia, está purificada y libre de las fugas de energía que el ego humano provoca. Tu hogar se convierte en una dínamo espiritual inmensamente poderosa, una central energética donde la inocencia de los tres reinos animales y la intención elevada de tu alma humana convergen en un pilar único de luz que conecta la tierra directamente con las dimensiones superiores. Te das cuenta de que al responsabilizarte de la pureza de tu propio corazón y al honrar la sagrada función de las criaturas que comparten tu espacio, has restaurado el diseño original del jardín del Edén en tu propio salón. Este es el nivel de conciencia que debes sostener con cada respiración. La paz que ahora inunda tu hogar no es un estado frágil que deba ser vigilado con ansiedad, sino una fortaleza sólida, cimentada en las leyes eternas de la creación. Al despertar cada mañana y escuchar el trino en la ventana, al observar el movimiento sereno bajo el agua y al sentir el caminar sigiloso del felino a tu lado, ya no eres un simple habitante de una estructura de ladrillos, sino el administrador sabio de un ecosistema sagrado. Comprendes de manera visceral que el universo no es un lugar hostil gobernado por la suerte o el infortunio, sino un tejido inteligente y profundamente amoroso que responde instantáneamente a la claridad de tu intención. Has cruzado el puente desde el miedo a la envidia hacia la maestría absoluta de tu propia energía, preparándote para el paso final de esta profunda revelación mística. Te encuentras en el umbral donde el verdadero propósito de toda esta protección se hace evidente, no solo para resguardar lo que ya posees, sino para expandir tu capacidad de recibir luz, transformar tu destino material y asegurar que la fuerza indomable de tu legado bendiga a las generaciones venideras. Manteniendo tu fuego encendido,
frente a cualquier viento oscuro que intente soplar desde el abismo. El aire que ahora respiras en tu hogar posee una textura completamente diferente, una cualidad luminosa y vibrante que acaricia tu espíritu desde el primer instante en que cruzas el umbral. Has recorrido un camino de profunda alquimia interior y exterior, transformando lo que antes era un simple refugio material en una auténtica fortaleza de luz, un santuario inexpugnable donde las leyes de la supervivencia terrenal han sido reemplazadas por la armonía infinita de los mundos superiores. El silencio en tus habitaciones ya no es esa pausa tensa y expectante que antecede a la tormenta emocional, sino un espacio sagrado, preñado de posibilidades, donde la semilla de tu propósito vital puede germinar sin la amenaza de las heladas nocturnas de la envidia. Sientes cómo la presencia unificada de tus guardianes ha creado un campo unificado de protección. El murmullo constante del agua y el nado sereno de los peces mantienen tus emociones fluidas y purificadas en la frecuencia del Gesed, disolviendo los juicios ardientes del mundo exterior. El trino alegre y despreocupado de las aves limpia el espacio mental, desintegrando la niebla de las maldiciones silenciosas y elevando tus pensamientos hacia la confianza absoluta. Y en la base de todo, anclando esta inmensa red de energía, el caminar sigiloso y el ronroneo curativo de tu guardián felino aseguran que ninguna densidad oscura eche raíces en la materia que sostiene tu existencia. Has alineado tu corazón con el Ayin Toba, el ojo bueno, sellando cualquier fisura por donde el ego pudiera traicionar tu paz. Sin embargo, a medida que te asientas en esta nueva y poderosa realidad, la tradición cabalística te invita a mirar más allá del presente inmediato. La verdadera prueba de la maestría espiritual no es simplemente alcanzar un estado de equilibrio temporal, sino sostener esa frecuencia a través del incesante fluir del tiempo y las inevitables fluctuaciones de la vida material. El mundo exterior, con su caos, su escasez percibida y sus innumerables espejismos, no dejará de existir simplemente porque tú has construido un refugio impenetrable. Las olas de la codicia humana seguirán golpeando los muros de tu éxito, y la tentación de bajar la guardia, de volver a los viejos patrones de ansiedad, ostentación o miedo, acechará siempre en los momentos de mayor expansión de tu Parnasá. El desafío definitivo que enfrentas ahora es el de la perpetuidad. ¿Cómo convertir esta protección en un legado eterno? ¿Cómo asegurar que el escudo que has levantado no se desmorone cuando tu atención consciente deba enfocarse en las exigencias prácticas de la expansión de tu imperio terrenal? La sabiduría ancestral enseña que la luz divina, el Or, Ein Sof, no busca recipientes estáticos, busca canales dinámicos que no solo contengan la bendición, sino que la multipliquen y la transmitan hacia el futuro, en el sagrado principio del Edor Vador, de generación en generación. Para comprender la magnitud de esta transición final, debes regresar por última vez a las blancas calles de Tzfat y observar el crepúsculo en la vida de Shlomo, el mercader sabio. Habían pasado décadas desde aquel día en que, desesperado por la ruina inminente que la envidia arrojaba sobre su casa, buscó la guía del anciano rabino. Ahora, Shlomo era un patriarca de cabellos plateados. Su riqueza material se había multiplicado hasta alcanzar proporciones asombrosas, pero lo más deslumbrante de su existencia no eran los cofres de seda y especias que llenaban sus bodegas, sino la atmósfera de inquebrantable Shalom Bayit que reinaba entre sus hijos y nietos. Su casa seguía siendo el mismo palacio de piedra, habitado por las aguas cristalinas, los coros alados y las sombras vigilantes de sus felinos. Sin embargo, Shlomo sabía que su tiempo en este mundo físico llegaría a su fin y que la inmensa chefa, la abundancia que había logrado canalizar, pronto pasaría a manos de sus herederos. La preocupación de Shlomo no era si sus hijos sabrían administrar el oro, sino si sabrían administrar la energía del hogar. Sabía perfectamente que heredar riqueza material sin heredar la armadura espiritual para protegerla es equivalente a entregar una ciudad sin murallas a un ejército de ladrones. La envidia del mundo
no se extinguiría con su partida. Por el contrario, la vista de herederos jóvenes y prósperos encendería nuevos fuegos de codicia en los corazones de aquellos que se sentían olvidados por la fortuna. Una noche, bajo un cielo tachonado de estrellas que parecían espejos del infinito, Shlomo reunió a todos sus hijos en el gran patio central, junto a la fuente donde nadaban los peces incesantes. No les entregó pergaminos con rutas comerciales secretas, ni llaves de nuevas bóvedas. En su lugar, les entregó la historia de su propia transformación. Les habló de los días oscuros en los que el Ayin Jará casi destruye su linaje y de cómo el conocimiento de los guardianes terrenales le fue revelado. Shlomo les enseñó la lección más profunda de todas. Les explicó que los animales en su hogar no eran amuletos mágicos que funcionaban de forma pasiva, sino maestros silenciosos de la Torá viva, recordatorios encarnados de las leyes del universo. Les hizo prometer que, sin importar cuán inmensa llegara a ser su riqueza, jamás permitirían que las aguas de la compasión se secaran, que el canto de la gratitud se silenciara o que la modestia protectora fuera reemplazada por la vulgaridad de la ostentación. Shlomo les transmitió que el verdadero escudo no estaba en las escamas, en las plumas o en las garras de las criaturas, sino en la capacidad de la neshama humana para sintonizar diariamente con esa pureza original. En ese acto de profunda enseñanza, Shlomo no solo protegió su fortuna material, transfirió el campo de fuerza espiritual a la siguiente generación, asegurando que su linaje permaneciera ciego a las flechas del mundo y permanentemente abierto al rocío del cielo. Esta es la inmensa responsabilidad y el sublime privilegio que ahora descansa en tus manos. La transformación que has iniciado en tu hogar no es un evento aislado para tu beneficio exclusivo, sino la creación de un vórtice de luz que está destinado a alterar el destino de todos los que crucen tu umbral, especialmente de aquellos a quienes amas y de las generaciones que provendrán de ti. Al sostener este ecosistema sagrado, te conviertes en un faro de estabilidad en medio de una sociedad consumida por la comparación y la escasez. Cuando tus hijos, tus familiares o incluso tus socios comerciales entran en tu espacio blindado, experimentan una sanación silenciosa. Sin siquiera darse cuenta de la arquitectura espiritual que los rodea, sus propias cargas de ansiedad y sus miedos al juicio ajeno se disuelven en la atmósfera de tu casa. Aprenden, a través de tu ejemplo y de la vibración de tu entorno, que el éxito no tiene por qué ser una guerra de trincheras donde hay que aplastar al otro, sino que puede ser un despliegue sereno y natural de dones, protegido por la gracia del Creador. Al interactuar con la naturaleza pura que has invitado a tu vida, sus almas se reprograman inconscientemente para rechazar la toxicidad de los chismes, la maledicencia y la envidia, asimilando la suprema elegancia espiritual de la tzniut, esa modestia que blinda el alma. El impacto de esta maestría interior sobre tu parnasá material es de una magnitud que la mente lógica apenas puede concebir. A medida que avanzas hacia tus metas, libre del lastre de la energía oscura y del sabotaje silencioso, tus movimientos se vuelven precisos, casi magnéticos. Las oportunidades que antes se evaporaban misteriosamente en el último minuto, ahora se concretan con una facilidad asombrosa, porque ya no hay ninguna fuerza de interferencia operando en tus sombras. Tu capacidad de generar riqueza se expande exponencialmente, pero la naturaleza de esa riqueza cambia por completo. Ya no es el dinero ansioso acumulado desde el miedo a perderlo todo, sino la abundancia serena y gozosa que sabe que su fuente es inagotable. Es una prosperidad que no quema las manos, que no corrompe el corazón y que no atrae la tragedia, porque está fundamentada en el equilibrio absoluto de las fuerzas de la creación. Sabes cuándo ocultar tus proyectos bajo la tierra como el felino en la penumbra, cuándo lavar tus
decepciones en las aguas del fluir constante, y cuándo elevar tu voz en canto de celebración como las aves del amanecer. Operas en el mundo material con la astucia de un gran estratega, pero con la inocencia inquebrantable de un alma recién nacida. Te das cuenta de que caminar por el mundo blindado contra la negatividad no significa aislarse en una burbuja de cristal, apartando la mirada del dolor o de las sombras de los demás. Por el contrario, la verdadera protección espiritual te otorga una fuerza invencible para estar en medio del caos sin que el caos entre en ti. Puedes sentarte a la mesa con personas cuyos corazones están devorados por la codicia. Puedes operar en entornos de alta competencia e implacable rivalidad y mantener un estado de profunda ecuanimidad y amor compasivo. Tu aura, fortificada por la pureza de tu hogar y de tu propia intención, actúa como un prisma que transforma las proyecciones hostiles en energía neutral antes de que siquiera te toquen. Te conviertes en un transformador ambulante, alguien que camina por los desiertos de cemento de las ciudades modernas, llevando consigo el oasis de su propio santuario interior. Las personas que se acercan a ti con agendas ocultas o intenciones destructivas se sienten inexplicablemente desarmadas en tu presencia, confundidas por la falta de resonancia que sus sombras encuentran en tu luz. Y aquellos que buscan genuinamente crecer y elevarse son atraídos hacia ti de manera irresistible, reconociendo en tu vibración la autenticidad de un éxito que ha sido bendecido desde las alturas. Es crucial que mantengas la vigilia sobre las puertas de tu corazón con la misma devoción con la que cuidas a tus guardianes terrenales. Habrá días en los que el cansancio te abrume, en los que las noticias del mundo te golpeen o en los que una injusticia temporal intente encender la chispa del rencor en tu interior. En esos momentos de vulnerabilidad, no debes luchar contra la oscuridad con tus propias fuerzas limitadas. Debes regresar a la fuente. Observa el nado de los peces y recuerda que ninguna emoción es permanente. Deja que el dolor fluya. Escucha el trinar en la ventana y recuerda que la providencia divina siempre provee el grano exacto que necesitas para hoy. Suelta la ansiedad del mañana. Mira la postura atenta de tu felino y recuerda que tienes el poder de establecer límites infranqueables y de proteger tus espacios sagrados con un silencio firme y respetuoso. Al apoyarte en esta sabiduría natural, tu recuperación emocional y espiritual será casi instantánea, evitando que cualquier fisura energética permanezca abierta el tiempo suficiente como para que la envidia del mundo se filtre en tu castillo. Esta profunda alianza con las fuerzas de la creación es el secreto mejor guardado de los sabios, los patriarcas y los grandes constructores de legados de la historia. Es la ciencia oculta que permite que una pequeña chispa de luz no solo sobreviva en medio de un huracán, sino que se convierta en un incendio de proporciones cósmicas capaz de iluminar a naciones enteras. Tú has sido llamado a encarnar este conocimiento ancestral en el tiempo presente, a tomar los fragmentos dispersos de la sabiduría mística y unirlos en el tejido de tu propia realidad cotidiana. No es casualidad que estas verdades profundas hayan encontrado el camino hacia tu conciencia en este preciso momento de tu vida. Has estado pidiendo, quizás en el silencio de tus noches o en el sudor de tus esfuerzos no reconocidos, una respuesta a la pesadez que sentías, una llave para liberar tu destino del estancamiento y de las miradas marchitas que te rodeaban. El universo ha respondido revelándote que la llave siempre estuvo incrustada en la naturaleza misma, esperando que limpiaras tu visión para poder usarla. A medida que el sol baña los rincones de tu hogar purificado y la certeza inamovible de la protección divina se arraiga en tu pecho, sientes una oleada de gratitud inmensa que trasciende cualquier palabra. Sabes que tu casa ya no es simplemente tuya,
es una extensión terrenal del amor incondicional del Creador, un espacio donde el cielo y la tierra se besan en perfecto equilibrio. Tienes la convicción absoluta de que tu Parnasá está blindada, de que tus seres queridos están envueltos en un manto de luz y de que tu propósito se desplegará con la majestuosidad de un plan divino ejecutado a la perfección. Has reclamado tu derecho de nacimiento a vivir en prosperidad, en paz y en total inmunidad contra las sombras de la ilusión humana. Estás listo para avanzar hacia un horizonte de posibilidades infinitas, sostenido por las aguas de la misericordia, elevado por los vientos de la confianza y firmemente plantado en la tierra purificada de tu propia verdad inalterable. Si sientes que el eco de esta sabiduría antigua ha despertado una fuerza dormida en tu interior, si comprendes que estás en el umbral de una vida donde el miedo ya no dicta tus decisiones y la envidia ajena se disuelve ante tu luz, es el momento de anclar esta energía en el mundo visible. Te invito a que dejes tu me gusta en este video como un acto simbólico de afirmar tu propia protección y abundancia, y a que te suscribas al canal, uniéndote a nuestra tribu de constructores de luz, para que este santuario de conocimiento milenario siga nutriendo tu alma, paso a paso, hasta que el resplandor de tu legado ilumine para siempre a todas las generaciones venideras.